Dende, trabajando por el desarrollo en democracia de nuestro país, contribuyendo a la formación de una ciudadanía comprometida y participativa, promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo económico inclusivo y el fortalecimiento de nuestra democracia, abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Dende. Muy buenas noches, bienvenidos como todos los miércoles a Plaza Pública Dende. El tema que traemos hoy a la plaza es el tema del sector agrícola. El sector agrícola históricamente ha sido fundamental, tanto en lo económico como en lo social en nuestro país. Pero en los últimos 30 años apareció un producto, la soja, que fue el que impulsó el crecimiento acelerado de este sector, que convirtió a Paraguay en el quinto mayor productor del mundo en materia de soja, que generó un ingreso de divisas que ha sido fundamental para el crecimiento económico de estas últimas décadas. Pero la soja no solamente impulsó al sector agrícola, también impulsó al sector industrial. En torno a la materia prima, se crearon una serie de industrias oleaginosas para producir aceite, para producir speller, para producir harina de soja, que a su vez sirve para alimento de animales, lo cual permitió también un desarrollo muy importante también de la industria cárnica. Hoy la soja es el motor de la economía paraguaya. No solamente por la parte agrícola, también por la parte industrial y también por la parte logística. Gran parte de esta producción se exporta y para poder llegar a los mercados internacionales usa principalmente la vía fluvial, lo cual llevó a que Paraguay desarrolle una industria naviera donde la cantidad de barcazas que surcan los ríos de nuestro país hoy es la tercera flota del mundo en materia fluvial, solamente detrás de Estados Unidos y de China. Entonces, este es un producto de enorme importancia desde el punto de vista económico, pero también es un producto que ha generado muchas controversias. Algunos del punto de vista ambiental. Se lo acusa de la deforestación, se le acusa de ese monocultivo, y se lo acusa, lógicamente, detrás de eso también en parte por el tema del cambio climático. Se lo acusa por un lado y la soja por otro lado es, diríamos, también víctima del cambio climático. Esta es una producción que depende muchísimo de la lluvia, del agua. Y hemos visto que en años de sequía, como hemos tenido en los últimos años, esa producción se resiente en forma muy importante. La producción de este año en Paraguay va a ser apenas un 40, menos del 50% de la producción normal que Paraguay tenía en años anteriores. El cambio climático es un tema para debatir. Y el otro tema, el tema social. También se cuestiona que la soja no genera el suficiente empleo, que no paga suficiente impuesto, que concentra la tierra y la riqueza. En fin, por un lado la soja es Dios y es el diablo. Es la causa de todo nuestro éxito y progreso de los últimos años, pero para otros es la causa de todos nuestros males. Bueno, para debatir este tema, para discutir este tema tan importante para nosotros, hoy traemos a Plaza Pública con la presencia de dos personas expertas, muy vinculados a ese sector, para que en esta hora de Plaza Pública podamos comprender mejor, entender mejor las oportunidades que este sector tiene para el país y los desafíos y las amenazas también. Espero que sea una hora de mucha utilidad y también de aprendizaje. Muchas gracias por la presencia.
Buenas noches y gracias Alberto por los comentarios iniciales. Efectivamente, hoy queremos tocar un poco la situación del sector agrícola. Tenemos dos especialistas invitados. Héctor Cristaldo, actual presidente de la Unión de Gremios de la Producción, la UGP. Gracias Héctor por aceptar la invitación. Buenas noches para vos, para Marco y para la audiencia. Estamos a disposición. Y Marco Medina, que fue ministro de Agricultura y Ganadería precisamente y un especialista del sector. Gracias Marco por... Gracias Jan, un cordial saludo a toda la audiencia. Bueno, empezando un poco tratando de dimensionar, ¿qué representa? Siempre hablamos, y obviamente creo que es bastante conocido, lo que significa el sector agrícola en Paraguay, en términos de la economía, en términos de lo que implica para la sociedad en muchos sentidos, la preocupación que siempre existe cuando tenemos un problema, ya sea por una sequía prolongada o por inundaciones, porque eso impacta directamente. Pero poniendo un poco los números, ¿cómo hoy podemos dimensionar el sector agrícola en Paraguay, Marcos? Bueno, antes quisiera iniciar con un contexto histórico sobre el sector agrícola. O sea, el Paraguay siempre ha sido un país productor de alimentos, un país agropecuario. Desde que los españoles pusieron pie en estas tierras, no encontraron minas ni de oro ni de plata, estas fueron minas de producción de alimentos. En su tiempo llevaron mate, carne, cuero. Y desde entonces el Paraguay se ha consolidado, ha crecido, se ha desarrollado, se ha identificado, ha obtenido identidad sobre el sector agropecuario. Entonces, el sector agropecuario, si bien tiene una importancia económica fundamental, también tiene una importancia cultural y social significativa para nuestro país. Y en términos económicos, por supuesto, es la cadena de valor es la principal en toda nuestra economía. Nuestras exportaciones rondan entre el 65 o 68% en promedio de productos de origen agrario. Y bueno, finalmente yo creo que es muy injusto decir si al sector agrícola le va bien, al Paraguay le va bien. Nosotros somos un país extremadamente dependiente, nuestras oportunidades, nuestro futuro hoy están sobre la plataforma del sector agrícola. De hecho, nuestro Plan Nacional de Desarrollo identifica el sector agrícola y nos identifica con la visión de producir alimentos para el mundo, para nosotros y para el mundo. Entonces, en todo sentido, este sector es fundamental y realmente yo creo que es el sector agrícola hoy tiene para nuestro país quizás la mejor y mayor oportunidad de desarrollo social y económico que hemos tenido en nuestro Solemos historia. decir que producimos alimentos para 70 millones, algo así se suele decir, de personas. Se hablan 70, 80 millones de personas. Que exportamos, obviamente. Que sería, digamos, un cálculo que se hace en torno a algunos hacen sobre calorías, otros hacen sobre consumo. Ahora, esto que se dice rápido, Marco, es importante en un mundo que demanda alimentos y va a seguir demandando alimentos, sí, pero ya sin tanta capacidad de producción en muchos países. Hoy estamos, hace unos años hablábamos de que estábamos en puerta de una crisis de alimentos. Hoy estamos en una crisis de producción de alimentos. Las coyunturas, principalmente el tema del COVID y el tema de la guerra Ucrania-Rusia, mostraron la fragilidad que tienen nuestros sistemas de producción de alimentos. El mundo hoy precisa con urgencia medidas que aseguren nuestra producción de alimentos en las siguientes décadas. Paraguay es uno de los países que no solo tiene la oportunidad de proveer esos alimentos, sino que tiene la gran responsabilidad de hacerlo. Y yo creo que tenemos que ser muy conscientes en ese sentido del rol que tenemos actualmente en el mundo. Ok, gracias Marco. Héctor, y específicamente el sector agrícola en Paraguay, entonces, ¿cuáles son los principales rubros? ¿Cómo está configurado, digamos? ¿Y por qué de alguna manera? Porque se considera que algunos rubros han sido muy exitosos en Paraguay. ¿Qué es lo que ha permitido que sean exitosos? Trata de describirme un poco el sector y contarme después por qué alguno ha funcionado tan bien. Paraguay, como dijo Marco, es un mercado chico. Nosotros producimos volúmenes importantes y tenemos que salir al mundo. Y ahí tenemos diferentes rubros. La producción de granos es un sistema de producción. Granos. La gente habla de la soja. La soja es el motor del sistema. Pero encadenado en la soja está el maíz, está el girasol, está el trigo. El pan que comemos es de trigo paraguayo. Hace 30 años era trigo argentino y el molino principal estaba acá en Sajonia. Hoy ese molino está cerrado y los molinos están en Campo 9, que es el polo agroindustrial más importante de Caguazú. Esos cambios mucha gente no percibe y se enfocan en la chacra y no en la fuerza expansiva, en empleo, en generación de divisas y en capacidad de trabajo que tiene toda la cadena agropecuaria y agroindustrial.
Entonces la producción de granos es lo principal que tenemos en el sector agrícola. Sí, ahí ¿Cuántas hectáreas tenemos ahí- plantadas? por Ahí ejemplo? entra soja, maíz, trigo, sésamo, Sésamo. chía, todo entra. Y dame por unos números. ¿Cuántas hectáreas tenemos plantadas en total en Paraguay? En la parte agrícola son alrededor de 5,5 millones de hectáreas. 5,5 millones de De hectáreas. 40 millones que tiene el Paraguay. Claro, y esas 5,5 millones de 3 hectáreas están... millones 600 están en el sistema de soja, siembra directa, soja, rotación. El Ok. único país, uno de los pocos países en el mundo que puede hacer en 2 años 5 cultivos, Ok. donde 4 o 3 son para renta y 2 son para darle sostenibilidad al suelo, los abonos verdes y la rotación. ¿Y el 1,5 millones restante? Y está en otro tipo de agricultura no tan tecnificada. Que es lo que le llamamos la agricultura familiar campesina. Sí, que políticamente le llaman así. Ok, pero en entonces el es fondo, 3.700.000 me 3.600.000. 600 es del complejo que me dijiste, soja, maíz, trigo y el resto 1,5 millones, la agricultura que está en pequeñas comunidades campesinas. Ese pues es un mito. Hoy de esas 3.600.000, 870.000 hectáreas Sí. se hace en propiedades de menos de 20 hectáreas. Entonces la diferencia no es el tamaño de la propiedad, es la tecnología y el conocimiento que se aplica. Para poder diferenciar. Para poder Y diferenciar. una pregunta más ahí para tener más los números. Estas 5 millones de hectáreas están concentradas en la región oriental. Nosotros, ¿qué tenemos de agricultura en el Chaco? En el Chaco hay agricultura. Estará por los 50, 60.000 hectáreas de agricultura que se hace, gran parte en las colonias, las 3 colonias del Chaco Central, y parte ya en las propiedades ganaderas que están usando la agricultura como una manera de darle un manejo sostenible a su suelo y recuperar su pastura. Pero es ínfimo, 60.000 en total comparado con 5 millones. Y 24 millones que tiene el Chaco. Por eso. Por eso que hablar de que el Chaco está por fundirse es una volaterapia. El Chaco está todavía incipiente. Esto va a crecer. Ahora tuvimos algodones de 15.000 hectáreas. Y hay 3 desmotadoras que se están instalando. ¿En el Chaco? En el Chaco. Y a mí me sorprendió que yo soy supuestamente bien informado. Nos fuimos a recorrer y los rendimientos andan encima de los 4.000 kilos por hectárea, no 1.000. Y con una tecnología y un nivel de inversión fuerte, pero con una eficiencia y una rentabilidad que va el algodón, el futuro del algodón está en el Chaco. Ok. Entonces, Marco, la diferencia es entre ser productivo y no ser productivo, digamos. Y esto está vinculado directamente, me decía, al conocimiento de la tecnología. Esa es la gran diferencia entre eso. ¿Es correcto llamarle la agricultura, se suele decir, agricultura empresarial versus, o mejor dicho, no versus, y la agricultura familiar campesina que no tiene ese conocimiento, tecnología, es poco productiva y la otra sí? ¿O cómo hay que llamarle a esta distinción? Yo preferiría llamar agricultura tecnificada y no tecnificada. Ok. Esa es la gran diferencia. Y el acuñamiento de agricultura familiar campesina es muy tendencioso Ok. porque se presta muchas veces a cuestiones ideológicas, por ejemplo, el no uso de tecnología. O sea, la agricultura familiar campesina pretende renunciar quizás en algunos aspectos al uso de tecnología y ceñirse a las costumbres ancestrales. O a las Pero se costumbres- plantea, hay alguien que plantea, Claro. hay que usar tecnología. Claro, y hay que el seguir uso de con el arado. el uso de organismos genéticamente modificados, por en ese ejemplo. sentido, ok. ¿verdad? Por dar un ejemplo. Entonces, lo que tenemos que entender es que necesariamente si queremos llegar a niveles productivos, rentables y de prosperidad en cualquier finca agrícola, ganadera, se necesita tecnología y conocimiento. Y en ese sentido, Héctor, quiero volver a tus números. 3.600.000 hectáreas entonces sería la agricultura tecnificada que ha incorporado conocimiento y ha incorporado tecnología. Esa es la parte que está con el sistema de siembra directa. Claro, y ha Todavía incorporado. dentro de la otra tenés el arroz, que son dos. Ok. Otros rubros que están también tecnificados. También tecnificado, pero hay todavía ese 1,5 millones que no está tecnificado para usar los términos y que obviamente entonces no es productivo, pero que está produciendo algo, digamos, ¿verdad? Y ahí te pregunto, ¿qué datos tenemos al respecto? Nosotros tenemos un censo agropecuario que se está haciendo ahora, ¿verdad? Sí. El anterior es del... 2008. ¿Y ahí qué nos dice ese censo con respecto a ese 1,5 millones de hectáreas que son poco tecnificadas? ¿Llegan como las políticas públicas llegan ahí? Bueno, el tema del censo
Te voy a resumir corto. El censo 2008 muestra que las fincas de menos de 50 hectáreas, Ok. que son 200 y algo mil. 200.000 fincas, No, menos de 200, 50. No, 240.000. Ok. El 62% no tiene título de propiedad. Son 2 millones de hectáreas. Que no se dio título, se repartió en 3.200.000 hectáreas y 2 millones de hectáreas en 80 años de reforma agraria. No tienen título de No propiedad. tiene título de propiedad, tiene una orden de ocupación o están precariamente, o compraron derechera. El 86% no tiene acceso al crédito formal. 86% de esas 240.000 fincas no tienen acceso a crédito formal. Y 84% en aquella época tampoco tenían apoyo técnico. El Entonces, apoyo técnico del sector público, digamos, del de Estado. todo, sumado todo público y privado, se pregunta. Hay mucho apoyo técnico que daban las cooperativas, Por ejemplo. ahora se amplió. Todo eso, apoyo técnico de algún tipo, no tienen. Y lo más grave, el 85% no terminó el 6º grado. Entonces, con ese nivel de formación y de instrucción, ¿cómo vamos a capacitar? ¿Cómo vamos a pretender eficiencia? Ok. Entonces, ¿es culpa de los rubros o es culpa de las políticas públicas de ese atraso en el campo? Esa es la gran pregunta. Y el tema es, aprendimos por el camino que la gente se capacita haciendo. Y la famosa práctica, las parcelas demostrativas, la finca escuela, ven, el paraguayo es muy vale, ve que se funciona y agarra copia enseguida y sale adelante. Hoy hay 43.000 pequeños productores de menos de 20 hectáreas que están tecnificados, ya sea haciendo chía, haciendo sésamo, 43.000. haciendo soja, maíz, insertado en la cadena lechera. Aquí usamos otro ejemplo, porque para comparar, estos 240.000, me decía, un 86% no tiene título, otro 80 y algo por ciento no tiene acceso a crédito, apoyo técnico y terminó en el 5º grado. Estas 43.000 que ahora dijiste, menores también a 20 hectáreas, sí tienen todo esto otro, tienen título, tienen apoyo técnico, tienen crédito, tienen más de 6º grado. Eso va a salir en este censo. Lo que estamos viendo en la foto vieja de hace 14 Pero esos años. 43.000 sí lograron salir adelante, ¿por qué? Por el conocimiento, la capacidad, tuvieron apoyo técnico y también... Aunque tenían 6º grado, igual tuvieron apoyo técnico y ahí, esa es la diferencia, el apoyo técnico es la diferencia. El apoyo técnico y después también la inserción en el sistema de apoyo financiero, que fue un gran problema antes, porque la condonación de deuda del 99 le dejó afuera a más de 160.000 campesinos, entraban en una litanera y nunca tuvieron crédito. El crédito agrícola, que tenía más de 120.000 prestatarios, quedó con 20.000. Ahora se está llegando a esos niveles. Entonces, errores en la toma de decisión apalancaron ese atraso. Ok, entonces Marcos, si vos tenés, si funciona el apoyo técnico, aparentemente el apoyo técnico y la inserción en los mercados a través de cadena de valor funciona, ¿por qué tardamos tanto en darle apoyo técnico a más cantidad de gente? Digamos, así de sencillo nomás. Estas 240.000 familias casi sin apoyo técnico, sin título de propiedad, sin acceso a crédito, sin conocimiento. Quiero puntualizar que el apoyo técnico no solamente es público. Es público y privado. De estos casos de éxito, estos Sí. 43.000, es más bien privado. Ajá, ok. O sea, las mismas cadenas, las mismas industrias generan el asesoramiento y muchas veces hasta el financiamiento con la provisión de insumos y le aseguran la compra del producto. Porque, ¿qué es lo que quiere o precisa ese pequeño productor? Necesita un producto Sí. que tenga precio y que tenga mercado. Entonces, las grandes crisis para el pequeño ocurren, dejando de lado las cuestiones climáticas, cuando o su producto no está demandado, o no hay precio, o no hay mercado. Esos son los momentos en donde entra en crisis ese pequeño productor, que muchas veces es vulnerable principalmente en el acceso al crédito, para refinanciar o para aguantar esa situación difícil. ¿Y por qué no tuvimos entonces más fuerza del sector privado para incorporar? Porque al final a todos les conviene, digamos, también a
a las empresas que logren incorporar su cadena de valor a más cantidad de productores, le convendría estos 43.000 exitosos, ¿por qué no son 80.000? Bueno, ¿Dónde falla el sistema, digamos, para incorporar y más? lo que yo creo justamente que el gran desafío que tenemos ahora es fortalecer las cadenas que ya están funcionando exitosamente e ir generando otras cadenas similares que generen, que promuevan las mismas oportunidades. Ok. ¿Cuál es una cadena que funciona bien, por ejemplo? La de Alguna la cadena. soja es una que funciona bien. Los lácteos. Los lácteos funciona bien. Ok. Sésamo funciona relativamente bien también. Ok. Pero necesitamos ir generando otras cadenas y también tenemos que empezar como hacen la mayoría de los países en este proceso, países que tienen economías agrarias como la nuestra, tenemos que empezar a transformar la mayor cantidad posible de proteína de origen vegetal en proteína de origen animal. Porque la soja y el maíz que nosotros exportamos se va para producir, tener valor agregado como proteína de origen animal. Claro, esa soja en 80% es para alimentación animal, Claro. no es para alimentación humana. Es la base de la cadena de balanceado. Y esa es la puerta que abre a la cadena de producción de leche, cerdo, aves Así. y animales en orden. Así es. De vacuno. Y ahí se genera valor, se generan puestos de trabajo, se generan otros sectores que se ven beneficiados, o sea, se genera un círculo virtuoso muy importante. Y quizás la debilidad que tenemos, Eso. y soy muy hago mía esta palabra, en base a la experiencia que pasamos, tenemos un gobierno muy débil y desorganizado aún en términos de políticas públicas para el sector agrario. ¿Verdad? Con un cero al asistencialismo y al regalito. Claro, lo que es... El ministro de Agricultura con un Papá Noel lo manda en el campo. Se pasa haciendo regalos y no le dejan trabajar. Porque desde el Congreso se maneja mucho de esos regalos. Okay. Y muchas veces sucede que el que es asistido por el Estado o no tiene realmente vocación de productor, con lo cual ninguna actividad, haga computadora, haga auto, lo que sea, si uno no tiene vocación no va a tener éxito en lo que hace nunca. Y, o está influenciado por otros criterios o políticos o ideológicos. Entonces se contamina mucho el ambiente. El sistema. De todas maneras, aunque sea solamente un sesgo asistencialista, por los números que me diste, también solo el 84% no recibe ningún tipo de asistencia. Quiere decir que al 16% nomás lo que le llega es ese asistencialismo, digamos. Sí, pero a la mayoría no. Pero cuesta un montón de plata. Y no es plata, es gestión del problema. Entonces, cadena de valor parece que es la clave. ¿Cómo se crean cadenas de valor? ¿Qué tipo de política, qué tipo de Primero planes? Primero tiene que tener la materia prima para consolidar. Ese es el punto de apalancamiento y entrada a la cadena. Después tener la industria que procesa en primera etapa y de ahí te vas a la cadena balanceado, que es la que abre la transformación. Porque 1 litro de leche, 1 kilo de carne de cerdo o 1 kilo de pollo no es más que soja y maíz transformado en carne. Y esto es interesante. Tomemos por el ejemplo entonces de la cadena de la soja, que es la que tenemos en mayor cantidad. Entonces me decía, lo primero tenemos que tener materia prima. Tenemos. Desde hace mucho tiempo parece que tenemos una buena cantidad de materia prima, que es la soja. Segundo, me dijiste que tenemos que empezar a tener la industria. Tenemos ya la industria. Hay ya industrias procesadoras y hay también una discusión ahí Casi el 45% de la producción hay capacidad de molienda en la primera etapa. Después hay... ¿Qué es la primera etapa? El grano, prensar y convertirlo en speller o en aceite bruto. Esa es la primera etapa. Bueno. A eso se le complementa con la industria de producción de balanceado, donde el maíz es molido, ese speller de soja se mezcla con ese maíz más. Eso también tenemos ya. Tenemos todo. ¿Y por qué seguimos exportando en una cantidad importante como grano? Porque producimos más de lo que nuestra industria puede absorber. Y un ejemplo de otra cadena es la del etanol. Sí, la caña. No necesariamente. Producción de alcohol puede ser la caña, que es un rubro que está caminando por su lado con algunos emprendimientos nuevos que son realmente valorables. Pero el alcohol de maíz te voy a hablar. Una industria que se puso en San Pedro hizo que el maíz San Pedro pase a ser
del 9º productor de maíz en Paraguay, entre los departamentos, al 5º. Te muestra cómo... Para satisfacer la industria. Y ahí lo que cierra lo que dice Marco. Cuando vos le das las condiciones de producir y tiene certeza de vender, del mercado. se expande y se consolida. Y produciendo con tecnología, porque el maíz que se producía a lo más daba 1.200, 1.500 kilos por hectárea. Hoy de 3.500 a 4.000 kilos. Es diferente. Y esta- el mismo trabajo, pero con mayor producción. Ahora, esta industria que se instala exporta ya este alcohol, digamos, o lo usa localmente, porque siempre se habla también que los mercados internacionales están mucho más predispuestos a recibir tu materia prima y ellos procesar, porque obviamente hay que generar empleo, y le ponen más trabas y restricciones a aquellos productos de valor agregado. ¿Eso es así siempre? Y es así, ellos prefieren priorizar su industria, pero también hay espacio para, Hay espacio. para nosotros y sobre todo en otros mercados no de primer mundo, tipo Asia, tipo dentro de Latinoamérica. La otra cadena es la de la mandioca, que también se fue consolidando, ahora tiene algunas dificultades, pero son líneas de trabajo que tenemos que apuntalar y que cada uno elija libremente el rubro que mejor sabe hacer, dedicarse a eso y tener un canal de comercialización y de rebote el retorno es el apoyo, ya sea en capacitación, en financiamiento y en... Al productor primario, Sí, decimos. al productor primario. El resto de la parte de la secundaria, la parte de la industria ya es inversión No, privada ese es y privado, eso. sí. eso Y el está propio funcionando. privado le está asistiendo. Yo te digo, hay un silo allá en Yacecañé que atiende como más de 1.000 pequeños productores en toda la zona. Y él le financia, se aguantó hoy, este año la seca, tuvo que hacer maravillas, pero está saliendo adelante. Y la gente entiende en la lógica del trabajo comercial y se está enfocando en eso. Correcto. Queda claro, Marco, de que este tema de la instalación de industria que generen valor agregado a la producción primaria va a atraer y va a arrastrar un montón de cosas positivas porque van a incorporarse muchos más productores, va a haber un esfuerzo más grande. Y esto obviamente también tiene que ver, como decíamos, con los mercados, digamos. ¿Cómo está la situación de los mercados con respecto a este tipo de cosas? La industrialización, decía Héctor, que hay espacios que se pueden ocupar. Lo digo, Marco, porque vos también conoces mucho el sector de la carne. Fíjate que no es tan sencillo, que no estamos en ciertos mercados importantes, como la carne, digo, ¿verdad? En el sector agrícola eso es más sencillo, estamos en los mercados que tenemos que estar. Si industrializamos más, ¿estaríamos más? ¿Cómo hay que leer los mercados? Bueno, lo primero que tenemos que reiterar, como dijimos en un principio, el mundo necesita alimentos. Hay una demanda mundial de alimentos sin precedentes y esa tendencia va a continuar aumentando. Van a haber subidas, bajadas, pero esa va a ser la tendencia. Ahora, después vamos a empezar a competir qué mercado le toca a quién. Y eso ya depende un poco de las estrategias, de los consensos, de las garantías que uno da, del valor agregado de su producto, del marketing de su producto. Entonces, lo que en el caso de la carne sucede es que al no haber hecho ese trabajo de posicionar nuestro producto como un producto con marca, con ciertos atributos, y mantenernos en los mercados como un producto genérico, entonces nos toca la parte, el perfil de abajo, el percentil de abajo de los mercados, que son los que pagan menos. ¿Y en la agricultura cómo sería? En la agricultura yo creo que esto es más, está más autorizado, pero nosotros no tenemos tantas restricciones en la agricultura. La agricultura está más regido en general en comercio. Soja, por ejemplo, los precios están en Chicago. Claro. Nosotros no decidimos los precios y los productos agregados, con valor agregado. Eso es lo que quiero saber, los valor agregado. Y tipo con leche y todo, eso depende mucho de la demanda regional. Lo mismo, el trigo que se va o harina que se va a Brasil. De repente necesitan los estados vecinos, ahí podemos entrar. Leche va a Bolivia, leche en polvo a República Dominicana. Y antes era leche nido lo que tomábamos y venía a Argentina. La leche en polvo ya forma parte de una cadena Sí, que claro. empieza con esa Con la plantación de soja de y soja maíz, que después se le transforma alimenta a la vaca que produce produce la leche leche y que produce después leche en polvo y se exporta. Y el excedente de esa leche en la época de producción alta, que no se puede comercializar, se transforma en leche en polvo. Y eso después sale al mundo otra vez.
Ok, esa es la cadena de valor. Y eso digamos. genera una cadena de servicios y que genera mucho empleo. Bueno, ese es un tema interesante que te quiero preguntar esto, porque no sé por qué, pero en general cuando uno de repente habla de la soja, particularmente la soja, que es el rubro más importante, digamos, hay sectores que plantean que como que tiene mala fama, digamos, que paga poco impuestos, que genera poco trabajo, que contamina y que destruye los bosques, por decirte lo principal, y que expulsa a las comunidades. Esas son las cosas que uno de repente escucha a la gente que le pone a la soja en un sitial no tan exitoso, digamos, sino que tiene todas estas externalidades negativas. ¿Cuál es tu...? Y eso está basado en prejuicios, no en datos, para Ok. comenzar. ¿Cuáles son los datos? Y datos es muy sencillo. Vos no tenés que mirar solamente la chacra. Tenés que mirar que la cadena comienza con la empresa que importa la maquinaria y los insumos que vamos a usar. Eso ya genera cuánto empleo. Ok. Después tenés toda la cadena de transporte para llevar eso a la chacra. Cuánto flete, cuánto empleo. Ahí viene el trabajo en la chacra. Y ellos miran solamente un pedacito y no todo el conjunto. Después se produce, eso se cosecha, se lleva a la fábrica, a los silos, a los puertos. En viajes nomás, este año se perdieron como 300.000 viajes. Por la baja producción. La baja producción. Y fue todo un caos con los camioneros. Porque no era cuestión de precio, era que no había trabajo. De tener 2 viajes por semana, que daba 8 viajes al mes. Tenían 1 y con suerte 2 viajes al mes. Entonces, si uno mira toda la cadena, obviamente hay un impacto de Claro. empleo muy importante. Claro, Es el el tema. que vende repuestos, Ok. el que hasta el banco está trabajando con Y eso. el otro tema, el tema ambiental. Y el tema ambiental es un gran mito. Primero, ahora el informe de Infona está mostrando las cosas como son. ¿Qué es el informe del Infona? El que presentaron el 27 de septiembre sobre el estado de cómo están los bosques en Paraguay. Primero, 40% de la superficie de Paraguay es bosque, para comenzar. Segundo, la ley de forestación cero La región oriental. en la región oriental. En 3 años, 89.000 hectáreas es lo que se echaron. De esos 70.000 es en asentamiento de reforma agraria. Es decir, no se le puede culpar a la producción agrícola, eso es lo que decís. No es la soja. Claro. Y la otra, 19.000. Marihuana. Marihuana. Ok. Entonces, esas son las verdades. Pero acá se toca un árbol, el sojero tiene la culpa. Baja el río, el sojero tiene la culpa. El tema de la Sube el contaminación, río, ¿qué decís? También se usa mucho el tema de la y es contaminación con muy productos sencillo. agroquímicos. Es muy sencillo. Como toda herramienta, si se usa bien, no causa ningún daño, y si se usa mal, es un problema. Pero lo que nosotros nos basamos para decir que es una gran mentira lo que están, ese escenario catástrofe que pintan, es que se hizo en el 2009 la cooperación alemana, la BGR, un estudio en 90.000 hectáreas en la cuenca Capibari, en Itapúa, una zona agrícola de más de 50 años, con 40 años de siembra directa, para 600 potenciales contaminantes químicos. No encontraron ni uno, agua superficial, agua somera y agua profunda. No encontraron ningún contaminante químico. Sí encontraron Escherichia coli, producto de que no hay tratamiento de efluentes ni cloaca en las ciudades, ni Asunción tiene. Asunción tira todo al río, la cloaca. Si vos mencionás, entonces, este estudio mencionaba, es mayor el problema del tratamiento, el no tratamiento de agua que la contaminación producto de los En agroquímicos. todos los pueblos, cerca de los pueblos se encontraba eso, más alejado ya no. Entonces, si los alemanes, con los análisis se hicieron en el laboratorio de Berlín, y si eso ya no vamos a creer, ya no sé, más que vamos a creerle a los charlatanes. Pero había también otros estudios que se planteaban acá, ¿verdad? Que mostraban aparentemente otros resultados, ¿o no? Y yo no sé, yo no conozco. El único estudio serio es este. Ok. 90.000 hectáreas significativos. Yo me puedo ir a agarrar ahí en tu puerta y decir acá hay este problema y no tiene un rigor científico Ok. ni una lógica, porque vos mirás la estadística del Ministerio de Salud en los últimos 12 años y la mayor intoxicación está en las ciudades y los muertos es por suicidio, no por
accidente laboral. Entonces, si vamos a trabajar con mito y leyenda, al pelo es muy lindo el cuento de Blancanieves. Pero si vamos a trabajar con datos, miremos los datos. Ok. Marcos, considerando lo que significa este sector y mucho lo que estamos diciendo, digamos, uno podría suponer de que las políticas públicas deberían empezar a incentivar mucho más fuerte el tema de investigación científica, variedades. Entonces, mi primera pregunta es, ¿eso está ocurriendo o dónde? Me dijiste que hay un problema de coordinación en el sector público, pero siendo tan importante, digamos, la agricultura, el sector agrícola de Paraguay, ¿qué es lo que tenemos en ese sentido? Uno. Y la segunda pregunta es, el Chaco. ¿Hay futuro de la agricultura? Dijimos unos nombres, pero 60.000 hectáreas sobre 5 millones de hectáreas de la región oriental parece muy poco. ¿Tiene un potencial? ¿Eso está vinculado también a la investigación científica o cómo lo ves? Sí. Se han hecho intentos, pero no han tenido mucho impacto aún con respecto a investigación. Definitivamente necesitamos llevar adelante investigación. Hay cierta, más que investigación, lo que se hace es validación. Tenemos organismos como Inbio que lo realiza, tenemos organizaciones como los grupos CREA, los grupos SEA en la parte ganadera, que lo que hacen es revalidar buenas prácticas, tecnología, pero investigación per se es aún muy incipiente. Okay. Y es una gran deuda y es una gran necesidad que tiene el sector, principalmente ese sector vulnerable que estabas mencionando. Okay. Porque el sector, digamos, más fortalecido puede acceder a ese conocimiento. Tenemos la gran ventaja de estar rodeado de países que hacen mucha investigación que nos es útil, que podemos adaptarla. Como Brasil. Brasil, Argentina, Uruguay mismo. Entonces, esas son fortalezas que tenemos, o paliativos al menos, con respecto al tema de investigación. Este es un proceso que va a tomar su tiempo, hay que formar talento humano. Uno no forma investigadores de un día para otro, estos son procesos que llevan décadas, pero hay que empezar y hay que empezar a promover esto de formar talento humano que se dedique a estas cuestiones e identifique cuáles son los campos de investigación en los cuales tenemos que profundizar. Y con respecto al Chaco, en el Chaco, por supuesto, es un polo de desarrollo con un tremendo potencial de seguir avanzando. Para ponerlo en contexto, el Chaco tiene el tamaño de Nueva Zelanda, pero con 200.000 personas. Las estimaciones a las que he tenido acceso hablan de que el Chaco tiene como una frontera o un potencial de llegar hasta 1 millón de hectáreas en agricultura. Esas serían las tierras aptas para agricultura. Sin arroz, exactamente. Ahí, 8 millones. Ok. Al lado del río. Así mismo. Entonces, ahora, para eso hay que generar tecnología, hay que generar infraestructura, vías de acceso. Tiene un proceso, pero yo creo que el Chaco está bien encaminado en ese sentido. Y a medida que pase el tiempo, el tema agrícola va a seguir creciendo. Hay muchos rubros que tienen potencial en el Chaco. Es cuestión de encontrarle la tecnología, encontrarle las buenas prácticas. Y el Chaco por sí, en estas 1 millón de hectáreas a las que nos estamos refiriendo son de las tierras más fértiles del mundo. ¿En el Chaco? En el Chaco. Estamos hablando de fertilidad. ¿Cuál es el problema del Chaco? El agua. No es la fertilidad. Siempre y cuando haya agua, las tierras son extremadamente fértiles. Están al nivel de las tierras de las pampas argentinas y al nivel de la península de Crimea. Son las tierras más fértiles del mundo. Pero no tiene agua. El problema es el agua y la tecnología. O sea, yo recuerdo las siembras antes en el Chaco, la queríamos medio adecuar como era la oriental. Eran fracasos totales y se fue corriendo y ahora se sabe que más o menos allá por diciembre, enero, donde tenemos ahí, se van encontrando los puntos y los tiempos y las variedades. Entonces, el Chaco tiene un tremendo potencial. Un tremendo potencial y una de sus grandes fortalezas es ese polo de conocimiento, compromiso que son las colonias menonitas. Ellos son el centro de desarrollo de esto.
Y un poco también, siguiendo, Héctor, con el tema de la investigación y todo lo que significa, te agrego un factor. Este sector tiene una alta dependencia de la variabilidad climática, digamos. Y lo hemos visto y lo hemos sufrido en carne propia como país. Sequías más prolongadas te pueden generar una catástrofe con 60% menos de producción de grano, por ejemplo, este año, ¿verdad? Y lo que dice la ciencia es que al parecer esos eventos se van a volver más comunes en el mundo, digamos. ¿Cómo Paraguay va a enfrentar esa situación de variabilidad climática que no tiene ningún control sobre el mismo, digamos, pero sufre las consecuencias? Y con información para comenzar. Necesitamos más información de climática y procesar eso para establecer las perspectivas por lo menos a 3 meses para que la gente vaya tomando Hoy no decisiones. tenemos eso en Paraguay, Hay un sistema algo ya, bien sólido. Hay, pero falta. Falta. Porque la Dirección Nacional de Meteorología tiene en las ciudades sus estaciones Ay, no. y no es lo mismo que tener en el campo. Entonces tenemos que poner ahora hay esas estaciones portátiles ya eso que vos pones y automáticamente te transmite el resultado. FECOPRO hizo un programa con eso. El MAESTA también tiene muy buena gente en su Sistema de información. En la dirección de la cuestión de climática, pero le faltan herramientas, es donde tenemos que complementarnos. Entonces, información es un tema clave. Información es un tema clave para poder planificar, como toda la planificación. Totalmente. Y después prácticas de manejo que vas a ir adaptando. Okay. Entonces, para la sequía, bueno, tenemos la siembra directa que el rastrojo mantiene más la humedad que otras condiciones. Y ahí estamos luego muy bien. Ahí estamos bien. 90%, no sé Estamos bien. Después tenemos en la genética ahí también. la variedad es resistente a sequía. Ya se está trabajando nosotros en INVIO. Estamos trabajando con el gen HB4, que es un gen que sacamos en Argentina. Generó la Universidad Litoral, creo. Y hay en trigo. Y nosotros estamos trabajando en soja ahora, para tener variedades paraguayas con ese gen que pueda servir para amortiguar en los años de sequía. Hay un paréntesis. El INVIO es la institución que hace acá en Paraguay investigación genética, adaptaciones, ese tipo de cosas. ¿Qué es el INVIO? Y el INVIO es un instituto que promueve, digamos, el desarrollo tecnológico, sobre todo la biotecnología. Okay. La consolidación, porque antes la biotecnología era un cuculele, entonces había que evidenciar que eso era una herramienta. Entonces, privado, no público. Privados son 6 gremios los que financian también. Que están ahí y que se está trabajando en 3 líneas. Investigación y desarrollo, que es eso que estamos hablando. Está cooperando en alianza con el IPTA, en el Programa Nacional de Trigo, en el Programa Nacional de Soja. Hoy tenemos variedades nacionales de soja par, que ya está exportada a Bolivia, se está por habilitar para entrar en Brasil. Es decir, que genética paraguaya hay. Y se está trabajando en eso. Son variedades resistentes a la roya, que es una enfermedad que produce un hongo. Ahora se está trabajando en el HB4 en un convenio con los argentinos. Entonces está funcionando. Entonces estamos caminando, no a la velocidad que queremos muchas veces, pero tenemos líneas para construir el futuro. Claro, pero teníamos, me mencionaste, información, porque la pregunta era un poco cómo nos adaptamos a una situación que según la ciencia, información, buen manejo, investigación, genética, variedades. Esa es la línea de trabajo. Y después el tema de ir capacitando a la gente en adoptar esas prácticas de manejo. Hacer capacitación también. Porque hay a veces contradicciones. Nosotros siempre somos muy orgullosos de nuestra siembra directa, pero hace 15 años Itaipú y Yacyretá se iban a hacer dos rastreadas. Entonces, por un lado le decimos acelerar y por otro lado le metemos freno de mano. Eso está mudando, sobre todo con Itaipú cambió mucho en los últimos 8 días. No mencionaste, a no ser que sea parte, digamos, del manejo, todos sistemas de riego. Eso es práctica de manejo. Eso es práctica de manejo del agua. Lo mismo que él te está diciendo en el Chaco. Acá sembramos la soja en septiembre, octubre. En el Chaco se siembra en diciembre. ¿Por qué? Porque la temporada de lluvia comienza más tarde. ¿Y cuál es el indicador? El perfil de humedad del suelo. Si no hay un perfil de humedad suficiente, no siembre, va a germinar porque se te va a morir. Entonces, con eso está desfasado casi 60 días la mejor época de siembra
en el Chaco de acá, pero es la humedad del suelo lo que te determina. No el calendario nomás. Ok. Y estas cosas, Marco, que está mencionando Héctor, con respecto a información, con respecto a investigación, buenas prácticas, ¿cómo el Estado también, porque muchas son cosas del sector privado, digamos, el caso del envío es netamente del sector privado, por más de que hay una articulación, me decís, con el IPTA sí es sector público, pero ¿cómo debería trabajar entonces el Estado? Dijiste hace rato que hay una especie de descoordinación, vos estuviste dentro, digamos, conocés adentro, para que este tipo de cuestiones que forman parte del proceso de adaptación a una situación del mundo, la variabilidad climática, que ya es una realidad, pueda funcionar mejor. Porque esto tiene que ser público-privado, digamos. ¿Qué faltaría fortalecer y cómo hacerlo desde el sector público? Primero, definir bien las políticas públicas a las cuales vamos a apuntar. Y el cómo, a mi criterio, la mejor estrategia son las alianzas público-privadas. Que en los sectores donde fueron implementadas han demostrado ser un factor de éxito. Envío es una alianza público-privada. Tenemos la vacunación antiaftosa, es una alianza público-privada. Senaxa con el sector productivo y la industria. Y, en fin, nosotros en la realidad que nos toca administrar, donde nuestro Estado es un Estado aún débil y desorganizado en muchos aspectos, que con un altísimo nivel de prioridades, como en educación, en salud, en infraestructura, por los niveles de atraso que tenemos, necesita necesariamente aliarse con el sector privado. Okay. El sector privado, desde mi punto de vista, tiene que empoderarse de la política pública y en la medida de las posibilidades también financiar la política pública de interés para el sector. Y eso está ocurriendo en algunos sectores, porque eso en genera cierta sectores, resistencia que haya... En varios sectores está ocurriendo, en varias cadenas. Ajá. Bueno, la cadena de la carne bovina es la más notoria, quizás la pionera. Ocurre lo mismo en la cadena láctea. En la cadena de la soja, por ejemplo, no ocurrió eso, ¿verdad? Ocurre, quizás no con la misma estrategia, pero el sector privado es un sector totalmente empoderado de las políticas públicas. Si hoy quisiéramos recurrir a cuáles son las directrices del Plan Nacional de la Soja, probablemente vamos a tener mucho más información en el sector privado que en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hay un Plan Nacional de la Soja. Que está actualizado, al menos que yo sepa, no. Okay. Pero de hecho está ocurriendo en el mundo real. Un gran distorsionador de nuestras políticas públicas. ¿El qué? Los organismos multilaterales. Se supone que ayudan al país. Vienen, recorren 6 oficinas en Asunción y ya te dicen lo que tenés que hacer sin saber qué pasa allá afuera. Esa es una crítica. Y la otra crítica, en su ponderación de su proyecto, no incluyen la variable corrupción. Entonces después los resultados no se dan y no tienen explicación. Y la corrupción es compañero. Entonces no es plata, es visión correcta, es gestión más correcta. Es decir, tuvimos financiamientos importantes para muchas de las cosas que estamos hablando que no han tenido impactos 300 importantes. millones de dólares del Banco Mundial, de Proder 1, Proder 2, PRN. Ganó Hacienda Japuicuerecha, amigo. No se ve el resultado. Y la razón que mencionaba es porque no responde a realidades. 4.500 millones de dólares vinieron del 92 al 2007 en cooperación para el 4.500 para la agricultura, para el sector agropecuario. Desarrollo agropecuario. 4.500 millones de dólares. Desde el 92 al 2007, 15 años. 2008 hicimos el censo, ya tenés la foto y el resultado. No, 25 años. No, 92 al 2007. 2007, 15 años. El 2008 se hizo el censo, sacamos la foto. Okay. ¿Qué salió? Ya tenés 62% sin tierra, 80 sin asistencia técnica, 80 sin asistencia financiera y 85% sin terminar la escuela. Entonces no es solo plata. Sí. Vienen, opinan sin conocer. Claro. Finalmente eso es dinero que el país acepta y toma crédito, digamos. Finalmente está la responsabilidad también de nuestras instituciones. Pero porque estimula la corrupción y no el trabajo. Correcto. Y si tenemos que hablar de lo que se viene a partir de ahora, digamos, con respecto a la producción agrícola, con respecto a lo que estamos hablando, ¿cuáles son las perspectivas y las expectativas?
Y bueno, la expectativa comienza con el mercado mundial que es demandante de alimentos y nuestro potencial como productor de alimentos. Producimos 10 veces más lo que necesitamos. Correcto. Es decir, Eso va a continuar. enfocarte solamente en el mercado interno No tiene sentido. no tiene razón de ser. Segundo, tenemos todas las condiciones de suelo, clima y gente para enfocarnos, como dice él, viene de la colonia el tema. Vamos a enfocarnos en consolidar. Y después viene la actualización en base a conocimiento y en base a la ciencia, a datos científicos, no a yeye. Ahí es donde nos tropezamos, cuando comienzan los mitos y leyendas. Con eso Paraguay no tiene techo. Independientemente de todo este problema de variabilidad climática, esto se puede resolver, uno se Todos. puede adaptar, están ahí los mercados. Acordate, Malthus dijo que en tantos años íbamos a morirnos todos de hambre. El hombre es más creativo en lo que se piensa, Correcto. que piensan los burócratas. Marco, la misma pregunta. ¿Cuál es la perspectiva que vos le ves? ¿La misma? El mundo necesita alimentos. Paraguay tiene el potencial de al menos triplicar su capacidad. Triplicar al menos. Podemos triplicar nuestra capacidad de producción. Para eso tenemos que llegar a consensos como sociedad, no solamente como sector, sino como sociedad. Eso que estabas mencionando anteriormente de una percepción errónea de un segmento de la población, de la ciudadanía, que no entiende lo que significa la agricultura para el país, que si a la agricultura le va bien, al Paraguay le va bien. En ese sentido, cuento la experiencia en Uruguay, tienen una excelente experiencia. Ellos cada año hacen una encuesta y la pregunta clave es si a la agricultura y la ganadería le va bien. ¿Te parece que le va bien al Uruguay? El 80% de la población entiende que un buen año agrícola, un buen año ganadero, un buen año forestal es un buen año para todo. No importa si yo vendo Coca-Cola, no importa si yo estoy en un restaurante, si estoy en un banco, si estoy en un supermercado. De una u otra forma me va a venir, nos viene bien que a la agricultura en Paraguay le vaya bien. Correcto. Bueno, realmente estamos quedando sin tiempo. Gracias, Héctor y Marcos. Lo que yo quito un poco de esto es, bueno, algo obvio que siempre lo decimos, la agricultura es absolutamente esencial para una economía y para una sociedad como la paraguaya. Y esto también parte de la base de que tenemos un mundo que demanda y va a seguir demandando alimentos en gran cantidad y tenemos condiciones enormemente favorables en términos de clima, de suelo, de gente, de cultura productiva agrícola que puede satisfacer esa demanda en mayor medida. Obviamente implica también, y está ocurriendo, implica resolver algunas cuestiones que tienen que ver también con una situación que ustedes lo explicaron muy bien, una agricultura basada en conocimiento, en tecnología, y una agricultura que no ha incorporado tecnología y conocimiento, que obviamente es mucho menos productiva, digamos, ¿verdad? Pero que puede incorporarse en la medida de que eso se vaya resolviendo. Eso implica políticas públicas y privadas. Eso implica también que se vayan desarrollando cadenas de valor, porque eso es lo que va atrayendo básicamente que exista más interés para poder incorporar a más gente a ese sector, digamos, productivo, basado en conocimiento y tecnología. Estas cadenas también están empezando a funcionar, pero hay que fortalecerlas más seguramente. Hay una situación de variabilidad climática que obviamente afecta a este sector, porque no es algo controlable, y ahí tiene mucho que ver el tema de mejorar los sistemas de información, mejorar las prácticas de manejo y mejorar la capacidad de investigación científica que vaya descubriendo variedades que nos permitan enfrentar a esa variabilidad y adaptarnos mucho mejor. Eso también está ocurriendo, pero hay que fortalecer. Pareciera ser que en este sector, el sector privado ha logrado incorporar un montón de estas cuestiones y el sector público necesita acompañar de una manera mucho más efectiva. Mencionaba un dato, Teto, de casi 4.500 millones de dólares en los últimos 25 años al sector que no necesariamente hemos visto que haya un impacto significativo, digamos, ¿verdad? Y hay elementos distorsivos en la forma en que la cooperación internacional está generando, está encarando esta situación, al no conocer y al no considerar elementos de corrupción, como que está dejando de lado algunas cuestiones que pudieran hacer que los resultados sean mejores. Y me quedo con esta frase que ustedes coincidieron, digamos, el mundo necesita alimentos, Paraguay los puede generar, los puede producir y eso va a ser un factor importantísimo de nuestro propio desarrollo. Así que muchas gracias de vuelta, Héctor y Marcos, y muy buenas noches a todos. Un gusto. Muchas gracias.